Buenos días, Dios los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías. Yo estoy leyendo desde la Reina Valera contemporánea en las predicaciones. Si queremos ya no bregar con como en el versículo de hoy, con el conocéis, ignoraseis y cosas por el estilo, pues podemos ver estas versiones que ya no tienen ese español hispano, sino latino, americano. Y por eso lo estoy haciendo. Hay una realidad, y es que hay un pueblo, una generación que se está levantando, que está buscando otras versiones bíblicas, y como estoy trabajando ahora con la Sociedad Bíblica, me estoy dando cuenta, ella produce Biblias, pero también otros producen Biblias, que hay versiones con el español nuestro más moderno, que están tomando auge en las casas y aún en las iglesias. Entonces, porque no se entiende mucho el español antiguo. Esta versión es versión formal, Reina Valera, pero tiene la particularidad de ser como nosotros hablamos. Yo le pido que por favor vaya conmigo a Nehemías capítulo 1. Voy a leer inicialmente solo hasta el versículo 4. Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 4. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu del año 20. Mientras yo me encontraba en Susa, que era la capital del reino, recibí la visita de Hananí, uno de mis hermanos, y de algunos varones de Judá. Al preguntarles por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén, me dijeron: los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Cuando escuché esto, me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Nehemías, cuyo nombre significa consuelo o consolación, fue un varón muy importante, funcionario del reino más grande de la época, el reino medo-persa en ese entonces. Y fue mandado por el Señor, o comisionado o incentivado, voy a resumirlo así para que suene sencillo, aunque no fue tan sencillo, a construir una pared o un muro o una muralla grande, o sea, alta, ancha, porque era para proteger una ciudad, y larga, porque era para darle la vuelta entera, pero al fin y al cabo era construir una pared. Algunos han dicho que este es el libro que continúa después del de Esdras. Algunos han dicho que no se sabe cuál fue escrito primero, si Esdras o Nehemías, pero lo cierto es que venían o se complementan como si fueran un solo tomo. El uno refiere al otro y el otro al uno. Pero Esdras, el libro anterior, enfatiza la labor de la restauración espiritual, del culto. Nehemías, de la restauración de una muralla, de un muro, de una pared. Toda labor que realicen los creyentes en Cristo debe ser una obra para el Señor, y debe ser una obra del Señor a través de aquellos que comisiona para hacer esa obra. Así sea construir una pared. Aquí quitamos un poquito de entrada el pensamiento místico, que si no es predicar u orar o hacer algún servicio religioso, no estoy sirviendo al Señor y no es la obra del Señor. Si es el pueblo de Dios, es más, si no fuere pueblo de Dios, sino una comunidad cualquiera en el mundo, pero es de parte de Dios que lo estamos haciendo, es la obra del Señor, por sencillo que sea el trabajo. Lo que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que tenemos que llevar en mente para poder hacer la obra del Señor. Con la obra de reconstrucción del muro vamos a tomar en cuenta 4 aspectos de trabajar para el Señor
haciendo la obra del Señor en el nombre del Señor, para el pueblo del Señor, y que se bendigan todos los que no son pueblos del Señor. ¿Qué tenemos en cuenta acá? Primero, la planificación, la vamos a ver hoy. Segundo, la ejecución. Tercero, la proyección. Y cuarto, la dedicación. Toda obra hay que planificarla, aunque el cristiano haga todo lo que hace por su confianza o su fe en Cristo, en que Cristo lo salvó. Aún sin embargo, deberíamos planificar lo que vamos a hacer, porque aquí hay una cuestión en la mente a veces de los cristianos, de los creyentes, que como Cristo me salvó y fue gratis y confío en Él por su gracia y su misericordia, entonces todo lo hago como caiga. Y si es algo en la iglesia, más todavía, no planifico, no me organizo, no preparo, no tengo en cuenta ciertos elementos para poder realizar la obra lo mejor posible, porque es del Señor y es para el Señor. Gracias, hermano. Listo, gracias, hermano. Es para el Señor. Sea lo que sea que haga, si lo hago conforme a la voluntad de Dios y confiando en Cristo, es para el Señor, así que tengo que hacerlo con excelencia. Y una de las cosas que tengo que hacer es planificar. No estuve al inicio del culto, me corrigen si al inicio Michael leyó Lucas capítulo 14, ¿cierto? Entonces no lo voy a volver a leer. El Señor está hablándole a la gente que se estaba convirtiendo a Él. Jesucristo les dice que tienen que estar dispuestos hasta dar la vida por Él, que presupuesten lo que tienen que entregarle a Cristo para que Él realmente dirija sus vidas, y les dice: eso es como una persona que va a construir y se sienta primero a planificar antes de construir, a ver si le alcanza la plática para construir o los recursos. O como un ejército, un país que va a salir en guerra o entrar en guerra contra otro ejército, otro país, y primero mira si tiene suficiente ejército para la batalla. Y les dice entonces: ustedes tienen que entregar toda su vida a mí. Y hagan el inventario. Cuando una persona se entrega a Cristo, tiene que planificar o al menos prever, así sea lo más sencillo, entender todo lo que le va a costar. A Cristo le costó todo por salvarnos, a nosotros nos va a costar toda la vida entregándosela a Cristo. Él lo hizo gratis por nosotros, nosotros lo hacemos en agradecimiento por lo que Él hizo, pero tenemos que preverlo, planificarlo, planearlo. ¿Qué me va a costar seguir a Cristo? A propósito, antes de cualquier otra cosa, antes de incluso decir el tema central, apenas estoy en la introducción, no se asusten, no voy a demorar mucho. ¿Le ha costado algo servir a Cristo, entregarse a Cristo? Porque alguien dijo alguna vez: si no le ha costado nada entregarse a Cristo, pues puede ser que no se ha entregado a Cristo. Si su fe en Cristo no le cuesta nada, tal vez no ha creído en Él, no ha confiado en Él. Y alguien dice: es que esto tiene que ser masoquista. No, tiene que ser realista. Cristo dio su vida por nosotros y nos va a mover a servirle a Él y a su pueblo por causa de lo que Él hizo por nosotros. Y todo lo que hagamos, escuche esto de nuevo, como lo vimos hace 15 días cuando hablamos del trabajo en el Señor. Todo lo que hagamos, tener familia, casarnos, tener un trabajo, ser patrones, ser empleados, ser estudiantes, ser docentes, lo que sea, lo hacemos ahora como para el Señor, porque Él es nuestro dueño. Y lo queremos hacer para honrarlo a Él y mostrarlo a Él. Incluso si es solamente construir una pared. ¿Alguno de los que está aquí ha trabajado en construcción? Carlitos, no levante la mano. ¿Han construido algo? Muy bien. A veces parece sencillo, ¿cierto? Pero no es tan fácil. Pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí hemos fallado por no planificar lo que vamos a hacer? ¿Cómo debería planificar el cristiano todo lo que quiere hacer para el Señor? ¿Cuáles deberían ser los pasos que debe seguir, o al menos los principios? No vamos a ver paso 1, paso 2, paso 3. Vamos a ver 3 principios que se mueven simultáneamente en todos los pasos cuando planificamos algo para hacer en el Señor.
Pues bueno, lo que queremos recordar hoy es que la planificación en Cristo se hace porque la misma fe o confianza en que Él nos ha salvado es la que nos lleva a confiar en que Él usa a aquellos que ha salvado a nosotros. Y como nos usa, entonces nosotros planificamos entendiendo que Él está usándonos incluso desde la planeación de un trabajo. Algunos incluso utilizan a Nehemías, el libro de Nehemías, para hablar de planeación estratégica, como enseñan las empresas hoy en día. Y no tiene nada incoherente porque hay unos buenos principios para planificar, pero no queremos desconectarlo de nuestra fe en Cristo. Si usted confía en Cristo para su salvación, confía en Cristo también para planear lo que Él le manda hacer. Y si no planifica, si solamente se graba esto, llévese esto para la casa. Si no planifica, no es porque usted confíe mucho en el Señor, es porque confía poco en Él y no cree que Él lo puede usar para planear lo que va a realizar, sino que llega a hacerlo como caiga. Planificar, planear, preparar anticipadamente lo que vamos a hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Oremos. Vamos a planificar, ¿sí? ¿Qué pasa, hermanos? Nunca les ha... ¿Cómo que ninguno planifica nada? Al menos han sabido de la planificación familiar, ¿sí? En Colombia se le llama así a los métodos anticonceptivos, ¿cierto? No sé si en otros países también, en Venezuela también, ¿sí? Cuando uno no quiere lo obligan, y eso se obliga a las personas a planificar cómo van a hacer con su familia porque no quieren tener muchos hijos o que les agarre de improviso, y al menos con eso planifican. Es que cuando toca, toca. La planificación es real en nuestra vida. No podemos vivir a la deriva de lo que caiga, de lo que salga. Más preguntas, tal vez no predique hoy todo el texto que tengo enfrente, pero para que lo entendamos como introducción a toda la serie. ¿Ha planeado dónde va a estar dentro de 5 años? ¿Dónde va a estar su vida marital, su vida laboral, su vida financiera, su vida ministerial? ¿Ha orado por eso? Ese es uno de los puntos que vamos a ver. O porque Cristo dijo, baste a cada día su propio afán. Dice, yo no me preocupo por lo que venga mañana. Una cosa es no preocuparse y vivir afanado, que es lo que Cristo enfatiza ahí, antes de que las cosas vengan, y otra cosa es no prever o planificar lo que viene, cuando como el texto que leímos, Cristo habla de que es muy bueno planificar. Hermanos, esa pregunta se le hice algún día a los jóvenes acá de la iglesia, y al menos uno me dijo que eso le ayudó para ver que tenía que enrutar su vida. Si usted sigue dejando que la vida suya viva a la deriva, cualquier bus le sirve y para donde sea sale, se va. Es en serio, hermanos, esto es en serio. Tomemos la rienda de nuestra vida y de la dirección de nuestra vida. No dejemos que simplemente las cosas pasen porque pasen. Ese es mi temor con la iglesia. Pareciera que a veces estamos como iglesia también, pero como creyentes individuales viviendo como caiga, con lo que salga y ya. Y no quiere decir que al planificar Dios no nos pueda cambiar los planes, pero Dios cambia planes a los que tienen planes. Si no tenemos planes, ¿cómo nos los va a cambiar? Suena regañón, ¿cierto? Estoy regañando. Es que para mí mismo no puedo vivir a la deriva. No puedo dejarme a las circunstancias momentáneas. ¿Cómo planificamos según el Señor y la obra del Señor? 3 cositas vamos a ver hoy nada más: oración, autorización y convocación. Consultar en oración, buscar la autorización y realizar la convocación, todos con sion para que no se les olvide. Oración, autorización y convocación. Leímos hasta el versículo 4, las murallas estaban caídas, las puertas quemadas. ¿Y qué fue lo que hizo Nehemías en el versículo 4? Nos dice: me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Una de las realidades hermosas de la palabra de Dios es que el Señor no quiere que ocultemos nuestros sentimientos, ni nuestras frustraciones, ni nuestros dolores.
pero Él quiere que se lo llevemos a Él todo en oración para que se configure en una planificación de una nueva etapa en nuestra vida. Todo dolor, todo quebranto, toda situación difícil nuestra o de otros, es para que vengamos a consultar al Señor en oración, poniendo ante el Señor lo que se nos ha informado aquí, lo que le dijeron a Nehemías, poniendo ante el Señor cuando estamos orando lo que hemos pecado, lo que Él nos ha prometido y lo que hemos pensado hacer. Porque incluso cuando estamos orando ya tenemos algo pensado como una posible solución. Y Él va a organizar nuestros pensamientos mientras los llevamos ante Él en oración. Tenga en cuenta que el versículo 4 no dice que le oró 10 minutos o un ratico, dice, me senté a llorar y durante varios días. Tal vez no todo el día de todos esos días, pero varios días lo hizo. Me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Considere muy bien la necesidad de orar por cada decisión importante en nuestra vida y por cada actividad que nosotros desarrollemos para el Señor. No solo estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de nuestra vida normal y natural. Leamos la oración y entendemos por qué digo todo lo que acabo de decir. Verso 5, le dije, Señor Dios de los cielos. A mí me encanta cuando están las oraciones de los creyentes. Señor Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible. Cumples tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti lo mismo que mis antepasados y yo. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le diste a tu siervo Moisés. Recuerda que ya les habías advertido a Moisés que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones, pero que si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos y los poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre, aun cuando nos hubieras dispersado hasta los confines de los cielos. Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos. Tú con gran poder y tu brazo poderoso nos liberaste de la esclavitud. Yo te ruego, Señor, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a las de todos tus siervos que honran tu nombre. Concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el Rey, para que conceda o me conceda el Rey lo que le solicite. En esos días, escribe Nehemías, yo era el copero del Rey. En oración puso lo que se le informó. Con un corazón quebrantado y humilde reconoció el pecado de su pueblo y el del mismo, pero citó en la oración lo que Dios prometió para restaurar a su pueblo. Y eso nos lleva a citar las promesas de Dios en Cristo Jesús de no abandonarnos ni dejarnos hasta el fin del mundo y estar pendiente de nosotros para terminar la buena obra que Él empezó en nuestras vidas cuando nos trajo a Él en arrepentimiento y fe. Así deberíamos orar, con esa entrega, con esa pasión, con esa humildad, con esa disposición, con esa dependencia de Dios, pero también, como lo vimos al final, con ese pensamiento dispuesto a poner todo lo que se quiere hacer en las manos de Dios para que Dios lo autorice, lo modifique o lo niegue. ¿El qué quería? ¿Qué estaba pensando? Ya tenía en su mente, lo veremos en el capítulo 2, una gran cantidad de cosas, o al menos algunas básicas que quería pedirle al rey. Y le dice al Señor, Señor, dame favor, dame éxito ante el rey, que el rey me conceda lo que yo pida. En oración se consolidan los planes, en oración se desbaratan los planes,
porque en oración se supone que nosotros dependemos de lo que el Señor nos dirija. Y yo les digo con todo mi corazón, a mí me apasiona mucho presentar la palabra de Dios, predicar, y ninguna de las predicaciones que más me ha impactado, primero a mí y luego a las personas que les he enseñado o predicado, y también las clases que he dado o los discipulados que he realizado, ha impactado tanto mi vida y la de otros como aquellas que han sido cuadradas por Dios en oración. Y eso no quiere decir que no haya orado en todas las demás predicaciones o enseñanzas. Quiere decir que mientras iba orando, le iba diciendo, Señor, y si hace esto, y si se hace aquello, o no, mejor esto, o mejor aquello. Es sentarse a orar como conversar con alguien y decirle, Señor, te consulto esto que tengo pensado hacer, confírmamelo o cámbiamelo. Y no es un ángel que va a aparecer, por lo general, sino es el Señor con el Espíritu Santo en su corazón, afirmando o cambiando lo que usted tiene en su corazón planificado. ¿Planificamos así lo que vamos a hacer? Nos sentamos, Señor, mira esta situación, somos pecadores, tal vez esta situación en la que estamos como el pueblo de Israel es por nuestra propia infidelidad a ti o nuestro descuido en nuestra vida espiritual. Tú eres un Dios bueno, nos has salvado en Cristo, nos das con Él todas las cosas. Señor, esto estoy pensando hacer. Señor, ¿lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Lo realizo? ¿Cómo lo realizo? Mira, hay iglesias que tienen establecido que no realizan ninguna actividad ministerial en la iglesia, y yo me quito el sombrero con eso. Están tan organizados que no realizan ninguna actividad ministerial en la iglesia si no han orado 3 meses antes por esa actividad. Asústense, por lo menos. Y esa oración no es cualquier oración, hermana, vaya, ore por esta actividad. No. Usted ora este día, usted ora el otro día, y así vamos orando cada semana hasta el día de la actividad. A veces solamente orando para que Dios antes de que Dios los lleve a la planificación, antes de que se sienten a ver qué es lo que van a hacer. Y luego orando por lo que ya han planeado hasta que se pueda realizar. Y como lo vamos a ver en todo Nehemías, la oración no dejó de estar en la vida de Nehemías, y eso que Nehemías no era lo que sería hoy en día el pastor, no era el sacerdote de esa época, lo era Esdras. Era un líder civil. ¿Y cómo oraba? Pongámosle un ingeniero, pues, de hoy en día. Constructor, un civil, arquitectónico, un arquitecto, el título que usted le quiera poner. Y no confiaba en sus capacidades, oraba al Señor para que Dios lo dirigiera. Hermanos, alimentemos una vida de oración fuerte antes de tomar decisiones y realizar actividades. Eso es saber planificar. Eso es un principio continuo y constante en la vida del creyente. Lo otro es buscar autorización. No hagamos las cosas sin pedir permiso a quienes tenemos que pedir permiso. Yo recuerdo que hay iglesias que, por ejemplo, dicen, no, el Señor nos respalda, vamos a levantar aquí una predicación en este parque, y no le hablaron, por ejemplo, al puesto de policía aquí en Colombia, en Venezuela, no sé si era la guardia, la persona que fuera la que daba la autorización, y llega alguien y simplemente denuncia que ellos no pidieron permiso, por favor nos los quita ahí del parque, y llegaron y se acabó la campaña evangelística. Pero como el Señor me dijo, no, es que el Señor nos dice que también busquemos cumplir con todas las normas legales. Y a veces es simplemente eso, llegar, buena señor policía, ¿cómo está? Bien, aquí vamos a predicar un ratico el evangelio y vamos a orar. Si quiere nos puede acompañar, le pedimos por favor nos indique qué hay que hacer para tener libertad de hacerlo en 1 hora, 2 horas, sin ningún inconveniente. A veces es simplemente cómo realizar una salida del país o cómo realizar cualquier actividad, y a veces nosotros no consultamos con las autoridades competentes para poder realizarla. ¿Quién era la autoridad de Nehemías? El rey. ¿Y cómo era el rey? Buena gente como usted y como yo. Si usted consulta la historia fuera de la Biblia, se da cuenta que eran reyes déspotas, tenían la soberanía de mandar a matar a quien fuera cuando quisieran, o de absolver a cualquiera de la muerte, pero tenían como cualquier ser humano, por lo general, unos temperamentos muy volátiles, que incluso, como usted puede leer en el libro de Esther, cuando ella se le va a acercar, y eso que era una de las esposas, tenía que esperar a ver si cuando él se le acercaba, él le extendía el báculo, el rey de esa misma nación, a ver si la consideraba con misericordia y le hablaba, porque si no la podía sacar y mandar a matar por atrevida. Y eso que era una de las mujeres. Entonces no era cualquier persona, aunque Nehemías era el copero, y un copero tomaba tanta confianza con el rey porque era el que comía de lo que el rey comía,
y tal vez al rey lo quisieran envenenar, entonces él podía ser envenenado primero. Antier, cuando veníamos con mi esposo en el bus, veníamos con un par de costeños, venían hablando, chévere, ajá, ¿y tú qué? ¿Cómo está todo? Venían hablando los dos, el chofer y el otro conductor también. Y yo no sé qué apellido tiene uno de ellos, pero creo que es hermano, primo o algo así de uno de los muy reconocidos vallenateros aquí en Colombia. No me pregunte cuál porque hablaron de varios, pero yo les entendí que tenían mucha confianza, los conocen. Y él mencionó a uno, ese sí recuerdo cuál es, no lo voy a mencionar para no hacerle propaganda o que usted se genere ideas. Y el otro le dijo, y cuando estás con tal, no, ese no come nada. Ese llegó alguien y le ofreció, le dijo, mira, un hombre, lo decía así con todo el entusiasmo, un hombre que se veía que no tenía dinero ni para comer él mismo. Y llegó y le puso toda la comida que tenía delante a ese cantante de vallenato para que se la comiera. ¿Y sabe qué hizo el hombre? Y dijo, no, cómetela tú. Le dijo al otro, pruébala tú, cómetela, tranquilo, cómetela tú. No le recibe, dijo el hombre. Un mero cantante de vallenato le da miedo que lo vayan a envenenar. Ahora, él explicó por qué, porque los conoce y dice, por el tal sector de Colombia no se mete porque por ahí ciertos grupos subversivos, también me reservo decir cuáles, lo persiguen a él para hacerle daño, entonces en ese sector no recibe ni una ni un dulce, un caramelo, pipas en Cúcuta, no se vayan a asustar, mi lenguaje cucuteño tachirense, no recibe ni un dulcecito, un caramelo. Ahora un rey de la nación más grande de la época, del imperio de la época, pues tener un copero, alguien que le pruebe la copa, le pruebe las bebidas, le pruebe los alimentos, pues por lo general este tipo de personajes que le hacían esa labor terminaban siendo de mucha confianza, es apenas lógico para el rey, y terminaban siendo quienes incluso le aconsejaran, porque el rey sabía que estaban sacrificando su vida por ellos y les ponía atención a lo que ellos dijeran. O sea que Nehemías no era cualquiera. Y aún sin embargo, él no dijo, yo voy a hacer eso y a mí no me importa si el rey me autoriza, yo sé que el rey me autoriza. No. Recuerden, oró primero por eso y después, mire el capítulo 2 conmigo, versículo 1 y 2. En el mes de Nisán, ojo, para no enredarlos con cálculos, sería unos 4 meses después de que empezó a orar Nehemías. No fue tampoco el otro día. En el mes de Nisán, del año 20, el mismo año del reinado de Artajerjes, mientras yo me disponía a servirle vino al rey, este me miró y como nunca antes me había visto triste, en su presencia me preguntó, ¿por qué estás triste, Nehemías? ¿Enfermo no estás? Lo que reflejas es un profundo pesar. Y mire cómo termina el versículo. Yo sentí mucho miedo. Ya saben por qué, con todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Pero a pesar de ese miedo, lo primero que hizo él fue acercarse a la autoridad, confiando o por fe en el favor de Dios para hacerlo. Luego dice el versículo 3, y le respondí, larga vida a su majestad, un saludo formal para la época. ¿Cómo no estar triste si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentra en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? No solo se acerca a la autoridad, le explica la situación a la autoridad, y no solo se acerca y le explica, sino que le pide a la autoridad la autorización, confiando en Dios. Dice el verso 4, el rey me preguntó entonces, ¿y qué es lo que pides? Mire de nuevo la oración. Yo creo que él iba orando mentalmente o simplemente pausó un momento para orar. Dice, yo oré al Dios de los cielos y le respondí al rey. Así debemos ser todos los creyentes en Cristo. Orar antes de hablar. Si es la voluntad de su majestad y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame su majestad ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarla. El rey, que tenía a su lado a la reina, me preguntó, ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? Y yo le dije el tiempo que necesitaba, y el rey consintió en dejarme partir. Fíjese, tiene que haber ya una estructura básica que en oración tenía para presentar a la autoridad. No podía llegar y que le preguntaran eso y le decir, yo no sé cuándo me voy ni cuándo regreso. ¿Me da permiso?
Él sabía. Verso 7, también le dije, si es la voluntad de su majestad que se me den cartas, otra cosa que estaba en la mente de Nehemías, o autorizaciones, para los gobernadores del otro lado del río, que estaban sujetos al rey, para que me permitan pasar y yo pueda llegar a Judá. Ya había pensado en eso. Y una carta más para que Asaf, el guardián del bosque del rey, me provea la madera necesaria para reforzar las puertas del palacio del templo, las murallas de la ciudad y la casa donde voy a vivir. Le pidió permiso, le pidió un periodo de tiempo para ir y volver, hacer toda esa labor y regresar, le pidió autorizaciones para las personas que estaban en el camino, le pidió materiales, pidió, ¿cierto? Pidió, se acercó, explicó, pidió, confiando en Dios. Recuerden que había orado por esto al Señor. Verso 9, fui entonces con los gobernadores del otro lado del río y les entregué las cartas del rey al otro lado del río Éufrates. Venía de Persia hasta Israel, hasta Judá. Pasó el río grande para ellos, que era el río Éufrates, y les entregó las cartas del rey. Además, el rey había enviado a sus capitanes y a soldados de caballería para que me escoltaran, dice Nehemías. O sea, el rey todo lo que le pidió, le dijo, venga, le envío también escolta. Eso no se lo pidió, pero se lo envió. Y cuando usted lee Nehemías, que también tuvo que hacer un proceso, Esdras, que también tuvo que hacer un proceso de petición al rey de autorización para ir, en Esdras dice que él le dio, como ya le había pedido tantas cosas al rey, no quiso pedirle más para que el rey no pensara que no confiaba en Dios, que Dios lo iba a proteger. Pero este no tuvo ni siquiera que pedirlo, Dios a través del rey se lo concedió, escolta. Pero cuando lo supieron Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita, que son los opositores en esta historia, el precursor o el ayudador es el rey y el protagonista es Nehemías, los opositores se enojaron mucho, pues no les gustó que alguien se preocupara por el bien de los israelitas. Entonces buscó la autorización, acercándose a la autoridad, explicándole la situación, pidiéndole lo necesario y respaldándonos. También tenemos que hacerlo como lo hizo Nehemías en esa autoridad por el favor de Dios. Confiar. Algunos ha visto en los pasos del maestro ese ministerio evangelístico. Miren, hermanos, él contaba que un día le autorizaron a entrar a predicar en una cárcel. Confiaba primero en Dios, oró y le dieron el permiso de entrar. Y luego que le dieron el permiso, pues confiaba que ya le habían dado el permiso los guardias. Pero se paró enfrente de todos los presos y uno se puso, ¿saben cómo predica? Los que lo han visto predicar a él, confronta, pregunta y le dice a la gente al final, usted es un mentiroso, usted es un adúltero de corazón, usted es un fornicario, usted es, por los mandamientos, antes de decirle que debes buscar a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces se levantó uno, el más grandote de todos, al parecer el líder de ese patio, y le iba a pegar. Entonces él dice, yo me acordé que me habían autorizado y uno tiene que confiar. A mí me ha pasado en esta iglesia, y a veces con micrófono en mano, ya ha quedado grabado en el Facebook, por ahí lo pueden buscar, me hace el favor y no me entra. Y es un coso grandote así, y lleno de droga y hasta armado. Y él confió en que el Señor lo había autorizado, que le habían dado la autorización el líder de la cárcel, y dijo, se quede ahí, ya le voy a contestar, algo así le dijo. Le habló con autoridad, una cosita así pequeñita comparado con ese tipo grandote y delincuente. Porque tenemos que confiar en que si el Señor nos ha mandado y si los que teníamos que pedir la autorización nos autorizaron, tenemos que confiar que tenemos el respaldo de Dios y de las autoridades establecidas. Y así tenemos que vivir. Así tenemos que vivir. Y así tenemos que desarrollarlo. Y a propósito, se los digo porque estamos aquí en la Quebrada Seca entre 22 y 23, Bucaramanga City, Colombia, país tropical. Y aquí ha pasado, varias cosas han pasado. Así que les aconsejo, a propósito, esto es un consejo confíen en el Señor. Si usted tiene el micrófono cuando está presidiendo, así sea solo para orar, para dar anuncios o para predicar, o así sea simplemente para decir quién sigue con la siguiente parte, usted confíe en que Dios le está dando la autoridad porque se le ha autorizado. Primero Dios lo ha mandado y segundo lo pusieron ahí con alguna autorización. Porque aquí ha pasado que a veces han entrado personas queriendo violentarse y pelear y al primero que se le van es el que tiene el micrófono. Así que confíe en el Señor y dice, ¿me hace el favor? No tiene que ser grosero, se queda tranquilo, ya vamos a hablar con usted, espera un momentico, cuando termine el culto conversamos y oramos por usted. Cosas tan sencillas como esa, pero confiando en el Señor. Ha pasado y puede volver a pasar.
¿Me explico? Tenemos que confiar que si llevamos el conducto regular en Dios, Dios nos va a proteger y nos va a respaldar, porque Él es el que nos envió. Y al final, realizar una convocación, porque esto no se hace solo. Capítulo 2, versículo 11 al 20, lo voy a leer para quienes están conmigo ahí en la Biblia. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, eso fue un viaje de semanas, ¿no? Y ya llegó. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, me levanté por la noche y salí. Mire, llegó a descansar 3 días. El viaje era tan duro que descansó 3 días. Acompañado de varios hombres salió, y sin que nadie supiera lo que Dios me había inspirado a hacer en Jerusalén. No llevaba yo más caballo que el que iba montando. Salí de noche y recorrí la puerta del valle que va a la fuente del dragón y a la puerta del basurero, y pude ver que las murallas de Jerusalén habían sido derribadas y que las puertas habían sido consumidas por el fuego. Luego me dirigí a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero como mi caballo no podía pasar, subí al torrente y observé la muralla. Observando que era de noche, la rodeé y luego entré por la puerta del valle. Después de eso regresé. Verso 16. Los oficiales no supieron a dónde había ido ni qué había hecho, porque a nadie le había dicho nada, ni al pueblo ni a los sacerdotes, y menos aún a gente importante. Ninguno de los que estaban reconstruyendo la ciudad supo lo que hice. Cuando regresé, les dije: ¿ya vieron lo mal que estamos? Jerusalén está desierta y todas sus puertas han sido quemadas. Anímense y vayamos todos a levantar las murallas de Jerusalén. Basta ya de esta vergüenza. En cuanto les conté la gran ayuda que mi Dios me había brindado y lo que el rey me había dicho, todos exclamaron: sí, comencemos a reconstruir las murallas. Y se dispusieron a poner manos a la obra. Pero como siempre, ya lo vimos los opositores, la noticia llegó a oídos de Sanballat el horonita, de Tobías el siervo amonita y de Gesem, ahí aparece un tercero, el árabe. Y se burlaron de nosotros y despectivamente nos dijeron: ¿qué es lo que hacen? ¿Acaso están rebelándose contra el rey? Yo les respondí: el Dios de los cielos es quien nos ayuda. Nosotros sus siervos hemos decidido reconstruir las murallas y lo vamos a hacer. Ustedes no tienen ninguna autoridad. La autoridad terrenal se las había dado el rey, pero la celestial la tenían de parte del Señor. Ni arte ni parte en Jerusalén. Ellos no eran del pueblo israelita, del pueblo del Señor. 4 cosas rápidamente. No se pueden hacer las cosas solo. Primero, hay que convocar personas revisando la situación antes de convocarlos. Si usted va a decir: por favor, vamos a hacer algo, diga primero: yo ya estuve revisando y sé cuál es el problema y tengo una idea de qué es lo que podemos hacer. No simplemente llame a la gente: vamos a hacer algo por la iglesia, y yo no he mirado cuál es el problema de la iglesia. Revise primero antes de llamar a la gente. Recuerde la situación a la gente cuando la llama: esto y esto es lo que está pasando. Resalte la ayuda de Dios cuando los convoca. Diga: el Señor me ha ayudado hasta acá en esta y esta situación, por eso creo que nos va a respaldar de esta y esta manera. Y al final, resista la oposición cuando convoca a otros a hacer algo. Miren, hermanos, espero que hoy estemos los más posibles evangelizando. No sé si lo he hablado 1 o 2 veces con Brian nada más. Los que tienen mucho tiempo en el evangelio, en la iglesia que sea, en las congregaciones que sean, saben por experiencia que la guerra espiritual no es diciéndole al diablo: fuera. No. Aunque lo hayan hecho y les haya dado resultado a muchos, la verdadera guerra espiritual es ir a predicar el evangelio y que la gente se convierta a Cristo. Y eso al diablo le duele mucho. Así que no se asuste si después de que usted va a evangelizar las cosas se le vienen difíciles. No es para que no vaya, es para que vaya avisado. ¿Y por qué ahora que estoy sirviendo más al Señor y como que estoy predicando y evangelizando y ayudando a la gente, y como que se complica la cosa y las cosas se le ponen peor a uno? Y mire, hasta cosas raras están pasando, espíritus chocarreros en la sala. No se preocupe, siempre va a haber oposición a la obra del Señor. Ahora, si usted quiere que el diablo lo deje quieto, quédese durmiendo y no haga nada para el Señor. No ore, no busque autorizaciones, ni llame más gente para hacer algo para el Señor, sea lo que sea, desde orar por alguien hasta predicar el evangelio. Quédese quieto, viva su vida, haga todo lo posible por no incomodarse con nada y verá que el diablo le aplaude. Hasta le dice a los demonios por ahí: déjenlo quieto, no le digan nada, este está bien, no me lo molesten, déjenlo tranquilo.
Se pone bravo si Dios le dice algo a esa persona porque dice, no, 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 déjelo quieto, que ese me está haciendo la labor a mí, quedándose quieto. Quédate quieto, como dice Sara. Déjalo quieto. ¿Por qué? Porque lo que teme el diablo es que nosotros nos movamos con otros a extender el reino de los cielos. Ya no vamos a restaurar una muralla. Yo sé, aquí lo hemos hecho, ya se ha convocado, se ha realizado labores, ya descubrimos que ya Marcos tomó una foto porque es que se pone así la pared. Pero aquí no estamos hablando simplemente de restaurar el local de la iglesia, estamos hablando de que eso es una obra para el Señor, si es para el local de la iglesia, pero también es una obra para el Señor evangelizar, llevar la palabra de Dios, servir a otros, hacer ayudas a las personas, realizar mi labor matrimonial, mi labor profesional y todo lo que hago como para el Señor. Y si lo hago para ser testimonio de Cristo y al final que otros se conviertan a Cristo, la gente se me va a levantar. Si usted no quiere que nadie no tener problemas en este mundo, camúflese en el mundo. No diga nada, no hable nada, no presente a Cristo. Haga como que usted es el más mundano de los mundanos y de pronto diga, yo soy agente de la secreta, de la iglesia que nadie conoce. Yo soy un cristiano, agente secreto del reino de los cielos, que nadie se entere que estoy aquí para que no me molesten. Y siga así escondido sin hacer nada y verá que no va a tener problemas ni dificultades. Pero si usted convoca gente para servir al Señor y hacer la obra del Señor, espere oposición y dificultades. Ya solamente pidiendo permiso tuvo dificultades Nehemías, ahora mucho más convocando gente. Empezaron a avergonzarlo y a tratar de detenerlo. En resumen, se planifica con oración, autorización y convocación. Aquí no estamos diciendo que si usted tiene que sacar una lista de las cosas, eso es apenas obvio, búsquelo de las estrategias de planificación seculares normales que son muy buenas, que si saque una lista del problema, que si saque un inventario de los recursos, que si saque un inventario de las oportunidades, una matriz DOFA, hay matrices más avanzadas hoy en día que esa muy vieja, haga una cantidad de cosas usted, todo eso lo encuentra usted en internet, lo puede hacer y lo puede aplicar. Pero aquí estamos hablando de los principios cristianos. Mientras hace todo eso, vaya orando, vaya buscando la autorización del Señor y de las personas que Él pone en este mundo y vaya convocando gente creyente para que le ayude. Hágalo así y Dios le respaldará. Yo quiero hacer una convocatoria, Sara me lo recordaba, yo le dije recuérdemelo ahora y quiero hacerla de una vez en este día. Vamos a empezar a buscar la manera de que como familia nos reunamos al menos una vez a la semana a orar. Redes familiares no las hemos podido sacar. Y yo sé que lo ideal sería que todos los días nos reuniéramos, pero los jueves tenemos la red familiar donde Roldan, la casa de Roldan, y le damos gracias a Roldan, a su esposa y a su familia por la disposición. Pero los reto en el Señor y los convoco en Cristo a que destinen el jueves la hora que puedan. Ellos lo hacen a las 7 de la noche para reunirse si solamente puede con su esposa y su hijo, o con su esposa solamente si no tienen hijos, o con su hijo si la esposa no está, o con el perro y se quedó solo. Bueno, y si no tiene perro, busca el del vecino, pero haga algo, convóquese con alguien y en su casa lea la Biblia y ore. Vamos a tratar de hacer eso todos en nuestras casas. No vamos a tener una conexión distinta sino la siguiente. Yo les voy a dar una enseñanza o una reflexión el martes, los martes, de las que vamos a tener en los devocionales que tenemos todos los días. Vamos ahorita en Hechos de los Apóstoles, vamos a empezar Romanos y vamos a empezar con una enseñanza de Romanos. La primera semana este jueves, se las entrego el martes, y luego la siguiente semana otra enseñanza de Romanos. Terminamos la carta de Romanos con 2 enseñanzas y así vamos, en la medida que vayamos día a día, capítulo a capítulo en el devocional con una carta, vamos cada 8 días con una reflexión de uno de esos capítulos de esa misma carta, y en unos 4 o 5 meses hemos pasado por todas las cartas del Nuevo Testamento. Van a ser reflexiones como las que cuelgo en internet. Si no les llega, ahí las tienen ustedes, todos los días las pongo. Y sencillamente se sientan con su familia, leen el capítulo, leen el versículo, leen lo que está allí, y como Dios les dirija, hacen preguntas, comparten lo que está ahí y oran. Si solo lo hacen 5 minutos, pero lo hacen todos los jueves, Dios los bendiga y les multiplique. Si no lo hacen, sino solo una vez, así lo hagan 10 horas en un primer jueves y no lo vuelven a hacer, no sirve. La cuestión es que se comprometan a levantar las murallas de su propia familia en oración y en palabra de Dios. ¿Qué tal les parece? Bueno, amén, ya eso es un amén más fuertecito. Como dijo un pastor amigo, le estaba predicando en Cúcuta, dijo amén o ayayay. Y tenía un señor que trabaja con indigentes que habla muy fuerte.
Y decía, ay, 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 decía él. Merecidamente decía, ay, 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 cuando algo le pegaba duro. ¿Amén o no amén? Vamos a orar todas las semanas con la familia. Ay, y si yo vivo solo, no solo en la casa, pero soy el único creyente, pues dígale al que no es creyente, dígale, vamos a leer el texto y vamos a orar sobre eso y ya. No va a rehusar eso seguramente, no empieza a decirle, ¿y usted por qué no cree? ¿Y usted qué le pasa? ¿Y usted que es un sinvergüenza? No, 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 lee el texto y oran juntos y que Dios le dé entendimiento y luego Dios le va dando gracia para que vayan profundizando más sobre el asunto. Sea prudente, sea sabio. Amén. Debemos dejar de postergar la oración, de evadir la búsqueda de autorización y de hacer todo solos. Y a veces lo primero, postergar, es porque vemos que las cosas son muy difíciles. A veces evadimos las búsquedas de autorización porque tenemos miedo, como lo tenía Nehemías, o somos inseguros. Y a veces hacemos todo solo porque somos perezosos y no queremos llamar a nadie que nos ayude. Nos da pereza hasta llamar a otro para que nos ayude. Recuerden a Ordóñez con Celio. Celio, ¿qué? Ayúdeme con esto. A veces nos cuesta solamente pedir ayuda. Y yo conozco hermanos que se han caído porque no le han pedido ayuda a alguien que les ponga un taburete. Y no solamente ya de edad, jóvenes. Solamente por decir, alcánceme aquello, y por tratar de alcanzarlo solo se partieron el alma. Hermanos, tenemos que dejar el orgullo y la pereza, confiar en Cristo. Si confiamos en la obra de Cristo por nosotros para salvarnos, debemos confiar en la obra de Cristo en nosotros para usarnos, primeramente planificando por la guía del Espíritu Santo y para su reino y buscando hacer su obra por su poder y en el nombre de Jesús. Recuerde, esto no es en nuestras fuerzas, es porque Cristo nos salvó, que trabajamos para Él. La obra importante la hizo Él. Póngase sobre sus pies, por favor. Piense en su hogar. Llegará el momento en que veamos cómo Nehemías le dijo al pueblo esto: peleen por sus familias, peleen por sus casas. La mejor pelea que puedo hacer por los míos es buscando al Señor y haciendo la obra del Señor con ellos y para ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, queremos obrar en tu nombre, mi Rey. No queremos ser activistas creyendo que porque hacemos mucho, tenemos mucho que sacar en alto. Si no lo hacemos guiados por ti, dirigidos por ti, no queremos eso. Pero tampoco queremos ser conformistas, Señor, quedándonos quietos, inmóviles en nuestra comodidad y nuestra falta de entrega y de servicio, pensando que como tú eres Dios, tú sabrás cómo hacer las cosas. Queremos entender que así como Cristo obró la salvación sin nosotros, obra también a través de nosotros la extensión de su reino. Nos capacita, nos convoca, nos llama, nos usa, nos pone a planificar y a ejecutar lo que Él nos llama a hacer en su nombre. No creemos, oh Santo Señor, en una postura conformista en la que todos los demás tienen que hacer por nosotros. Creemos en una postura activa, donde la fe es viva, es dinámica. La confianza en ti nos lleva a obrar en tu nombre. Ayúdanos, oh Santo Señor. La fe es la confianza en ti por lo que hizo Cristo por nosotros, pero también es la confianza en ti por lo que Cristo hace a través de nosotros, ahora que ya nos salvó por su obra. Yo te ruego, Señor, que se rompa ya la pereza, la apatía, el orgullo, la frialdad, la falta de valor, la cobardía y todas esas cantidades de cosas que en nuestra vida personal, familiar y eclesiástica ponemos como excusa para no hacer lo que tú nos llamas a hacer. Y que ya en oración empecemos a buscar las formas y convocar las personas, empezando por nuestra familia, para empezar a hacer la obra primordial que debemos realizar, que es buscar juntos tu palabra y encontrarnos contigo a través de la oración y del Evangelio. Es hora, Señor, de que esta iglesia pase a otro nivel, y yo sé que eso lo dicen muchos predicadores por decirlo con el lenguaje del mundo, pero no lo queremos tomar de esa manera nosotros. Es hora de que maduremos
Es hora de que avancemos, es hora de que crezcamos, es hora de que seamos como Nehemías, como Esdras y como los hombres de tu palabra que confiaron en ti y tomaron riesgos mirándote a ti como Moisés, como viendo al invisible. No simplemente nos quejemos, no simplemente nos lamentemos, sino que si hemos de quejarnos y lamentarnos, lo hagamos delante de ti en oración, para ser por ti movidos a actuar en tu nombre. Porque en el nombre de Jesús nuestra vida necesita dar fruto. Todos los dones y talentos que tú les has dado a mis hermanos no pueden quedar allí y ni puede quedar apagada la obra de tu Espíritu en sus corazones y vidas de tal forma de que apenas produzca la salvación de su alma. No, debemos ser instrumentos tuyos para la bendición de otros y necesitamos vernos productivos porque tú nos llamaste también para eso. Y así sea uno en toda nuestra vida que conozca a Cristo o solo nuestra familia que sea alimentada por la fe en el Señor, al menos eso nos has llamado a hacer, porque ninguno de nosotros quedará sin fruto. Yo confío en lo que tú has hecho en la vida de mis hermanos y confío en lo que harás. Y por eso oro a ti creyendo que tú, que empezaste la buena obra en ellos, la terminarás o la llevarás hasta su final. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.